Muy buenos días para todos. Hoy vamos a hacer comentarios a la Providencia SP 322-2023, radicado 59683 del 26 de julio de 2023, con ponencia de la magistrada Miriam Ávila Roldán, sobre reglas de dosificación punitiva en torno al concurso de conductas punibles y variación jurisprudencial. Se dice en la citada providencia que en el sentido anotado se corrige la jurisprudencia en cuanto a las reglas para la tasación del concurso de conductas punibles. Argumento número 1 que se expone en la providencia. Dice la Corte: hasta ahora ha sido criterio consolidado de la Sala que dicha norma establece 3 restricciones específicas en la dosificación de la consecuencia punitiva cuando quiera que concurran de manera homogénea o heterogénea varios delitos, las cuales se concretan en 1. La imposibilidad de exceder de 60 años la pena definitiva. 2. La prohibición de imponer una sanción que supere el otro tanto de la sanción señalada para el delito base, esto es, el individualizado con la pena más alta. Y 3. La inviabilidad de fijarla en un monto equivalente a la suma aritmética de las penas individualmente consideradas. Se cierran comillas. Precisiones y comentarios sobre ese argumento. Lo que dice la ley y la jurisprudencia es que la sanción no puede ser superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas. El legislador dice que la pena no puede ser superior a la suma aritmética. En ningún momento el legislador prohíbe que sea igual a la suma aritmética. Es decir, puede ser igual, pero no superior. Pero ese aumento, y esto es lo importante, requiere motivación o argumentación judicial, como más adelante lo explicaremos. Argumento número 2. Comillas. Sin embargo, una nueva aproximación al artículo 31 del Código Penal, que atiende una correcta hermenéutica, anclada en su propio tenor, permite establecer que la suma aritmética de las penas individualmente consideradas solamente está prohibida cuando quiera que el incremento punitivo sobre la pena del delito más grave por razón de las conductas punibles concursales excede el otro tanto. Se cierran comillas. Comentarios sobre este argumento. El tenor literal del artículo 31 del Código Penal es claro. Hay 3 límites: la suma aritmética, 1, 2, el hasta el otro tanto, y 3, el guarismo de 60 años. De los 3 guarismos se escoge siempre el menor, aunque también se agrega el principio de no reformatio impellos como limitante, pero referido a las penas mínimas ilegales que no se puede corregir por el ad quem cuando se trata de apelante único. Con esta providencia que comentamos, parece que se pretende una simple suma aritmética, además inmotivada, en contraste con la acumulación jurídica de penas debidamente motivada. Argumento 3. Dice la Corte, comillas, en efecto, advierte la Corte que la tesis que hasta ahora prohijaba en su jurisprudencia impone una restricción excesiva a la discrecionalidad reglada del funcionario judicial en la tasación de la pena, que no se desprende de la norma y que por ende es ajena al debido proceso sancionatorio. Precisiones y comentarios sobre este argumento de la Corte. Al contrario, el legislador impone
el deber de motivación suficiente cuando se trata de la afectación del derecho de la libertad de locomoción, precisamente para limitar la discrecionalidad judicial. Ese es el contenido del artículo 59 del Código Penal, que impone una motivación explícita de los fundamentos cualitativos y cuantitativos de la pena. Dentro del margen de apreciación reglado, el juez no puede escoger arbitrariamente el monto que a bien le parezca para sancionar. El juez siempre está en el deber, que es obligación, de argumentar las razones por las cuales se aparta de la mínima sanción prevista por el legislador. Entre más se separe el juez del límite mínimo del cuarto de movilidad, mayor será el grado de motivación. Es que en tanto mayor sea la injerencia en el derecho fundamental a la libertad, más altas son las exigencias argumentativas para justificar una intromisión más intensa en la esfera ius fundamental del condenado. Así como un aumento de penas inmotivado o carente de fundamento en el ámbito legislativo deviene en inconstitucional, esta misma consecuencia es predicable de la imposición concreta de una pena que inmotivadamente se aparta de los límites mínimos legales. El valor supremo que en nuestra legislación comporta la motivación de las decisiones judiciales y en particular de los fallos, pues además de representar el valor democrático que legitima el actuar de los jueces, pues ellos no son elegidos por voto popular o decisión popular, ni por los representantes que al efecto sean elegidos por ese mecanismo, es lo que materializa claros valores y principios constitucionales desarrollados en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y el Código de Procedimiento Penal. Es decir, la forma en que los jueces se legitiman ante la sociedad es a través de la motivación y de la argumentación. La motivación constituye el signo más importante y típico de la racionalización de la función jurisdiccional. Argumento 4. Dice la Corte, comillas, de este modo, la pena del delito más grave incrementada por el concurso siempre deberá arrojar como resultado un guarismo que no sea superior al otro tanto y, por consiguiente, cualquier suma aritmética por encima de ese límite infringe el principio de la legalidad de la pena. Se cierra en comillas. Con el análisis de la pena en el caso concreto se responderá a este argumento. Aquí se sancionó homicidio simple en el primer cuarto, que va de 208 meses a 268.5 y se impuso 240 meses. Lo podemos ver así. En el homicidio simple tentado, el primer cuarto va de 104 meses a 162.3 meses, se impuso 124 meses. El porte ilegal de armas de fuego va del primer cuarto de 108 meses a 117 meses, se impuso 108 meses de prisión. Tenemos entonces penas: homicidio simple consumado 240 meses, homicidio simple tentado 124, porte ilegal de armas 108. La suma de esos guarismos da 472, que fue la pena impuesta. Hasta el otro tanto en la pena base, es decir, 240 por 2 da 480. Aquí lo podemos ver. Y la pena máxima por el concurso de 60 años, es decir, 720 meses. De los tres guarismos se escoge el menor, en este caso 472 meses de prisión. Pero debemos explicar lo siguiente. 1. La Corte ha indicado que para determinar la pena, cuando existe concurso de delitos, operan las tres limitantes. El doble de la pena, que corresponde al delito más grave, 1. 2. La suma aritmética de las penas individualmente determinadas.
3, la pena máxima no puede pasar de 60 años de prisión. También ha dicho que la no reformatio in peius es otro límite en razón a que los errores de la tasación de la pena del factor del otro tanto no pueden ser modificados posteriormente por el superior funcional al resolver la apelación, la casación o la doble conformidad judicial de la primera condena, por supuesto cuando el condenado sea el único recurrente o peticionario, como tampoco lo puede hacer el juez al resolver la redosificación de penas por acumulación o por aplicación del principio de favorabilidad. 2. Se ha de explicar cuánto se incrementa por cada uno de los otros delitos, que puede ser en términos porcentuales, teniendo en cuenta razones de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Artículo 3 del Código Penal, el número de delitos concursantes, su gravedad y sus modalidades específicas. 3. Por supuesto que la acumulación jurídica de penas en el concurso impone la obligación al juez de motivar su decisión de conformidad con el artículo 59 del Código Penal. Se exige entonces racionalidad en la aplicación de la consecuencia jurídica. No es nuda e irracional arbitrariedad, ya que la determinación judicial ha de estar precedida de una sólida argumentación jurídica, la cual en todo caso es posible de ser recurrida. En la medida en que se presenten argumentos, es posible para la parte interesada controvertirlos. 4. Hay criterios razonables indicados por la jurisprudencia para la determinación de la pena en el concurso de delitos. Tales criterios son los siguientes. 1. La cantidad de delitos cometidos, esto es, el número de conductas concurrentes, ya que la norma se refiere a varios delitos, así que la cantidad es relevante. 2. Aspectos valorativos como la mayor o menor gravedad de los comportamientos, así como las modalidades bajo las cuales fueron ejecutadas las acciones, en aras de que el resultado guarde armonía con los fines del derecho penal, de amparar bienes jurídicos, y esto es importante, evitar sanciones excesivas e impedir en las decisiones judiciales el subjetivismo o la irracionalidad. 3. La necesidad de imposición de pena, la cual está relacionada con la aptitud y eficacia de la sanción en la protección del bien jurídico afectado y de los fines perseguidos. 4. Algo fundamental, la proporcionalidad, que tiene que ver con la apreciación de las circunstancias específicas del caso a la luz de su gravedad e importancia, para que la sanción no resulte exagerada frente a la concreta realización. 5. La razonabilidad pretende erradicar todo juicio arbitrario o criterio subjetivo en la adopción de las decisiones. 6. La clase de delito cuya pena va a ser acumulada, en tanto lo que evalúa el juez es el comportamiento que fue objeto de reproche sancionatorio, así que la adición punitiva necesariamente debe tener como referente el delito cometido, las circunstancias en que se produjo y las condiciones personales de su autor. Y 7. El incremento punitivo no puede corresponder a la simple acumulación de sanciones, esto es la suma aritmética, sino que tiene que representarle una ventaja sustancial al procesal. En Providencia 47.158/2015 y 47.322/2016 se reitera el deber de motivación del incremento en el concurso de delitos, pues de no hacerse, se incurre en acto anulable. Cuando se realiza un incremento sin explicar las razones ni presentar argumentos, se transgrede flagrantemente el derecho a un debido proceso y la garantía de defensa, ya que se le niega al sentenciado y demás sujetos procesales
la posibilidad de cuestionar las razones que sirvieron de sustento para el incremento punitivo. La sanción en el caso analizado por la Corte fue así. Por el homicidio simple consumado se hizo un incremento sobre el primer cuarto de movilidad de 52.8%. Sobre el homicidio simple tentado se hizo un incremento sobre el límite mínimo en el primer cuarto de movilidad de 34.3%. En el porte ilegal de armas, el incremento fue 0%, mientras que en la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego fue 85.7%. Y esto es importante, no se explicaron las razones para la imposición de esa pena que superó el mínimo del primer cuarto de movilidad. Y esto era importante que la Corte lo analizara. ¿Por qué los incrementos fueron tan disímiles, tan dispares, tan diferentes? 52.8%, 34.3%, 0% y 85.7%. Lo más grave, sin indicar las razones o la motivación. Veamos unas providencias posteriores a esta de la decisión de la Corte. Después de esta providencia que implica supuestamente una nueva línea jurisprudencial, la Corte dicta la providencia 55733 del 22 de noviembre del 23. Características de esta providencia. Debemos indicar. 1. Nos cita la providencia SP 322 de 2023, radicado 59683 de 2023, y ni siquiera lo hace a modo de obiter dicta. 2. Se redosifica la pena para 3 delitos del artículo 208, esto es, acceso carnal abusivo, donde se impuso para cada uno de los delitos la sanción de 164 meses 24 días, la suma aritmética es de 494 días, el hasta otro tanto es de 329 meses 18 días y el máximo legal 720 meses. La sanción final fue así, como siempre la hemos hecho. Delito base, 164 meses, 24 días por un delito. Por el segundo delito, 30 meses. No hubo suma aritmética. Por el tercer delito, o por el segundo acumulado, 30 meses. Tampoco hubo suma aritmética. Para un total de 224 meses, 24 días. Y recuerde que la suma aritmética es de 494 meses, 12 días. Es decir, que la sanción fue casi la mitad de la suma aritmética. Y se hizo como siempre lo hemos hecho. Posterior a eso, viene la providencia 59016 del 29 de noviembre de 2023. Características de esta providencia, como en el caso anterior, no se cita la SCP 322 de 2023, radicado 59683 de julio de 2023. No se cita ni siquiera a modo de obiter dicta. Se dice aquí que se deben dosificar todas las penas de los delitos que concursan y se redosifica la pena así. 3 delitos de fraude procesal con pena cada uno de 72 meses, un delito de abuso de confianza calificado con pena de 48 meses y un delito de falsedad en documento privado con pena de 16 meses. Sanción final así. Delito base, ustedes lo pueden ver ahí, 72 meses, más 4 meses por un delito de fraude, más 4 meses por otro delito de fraude, más 8 meses por el delito de abuso de confianza calificado, más 2 meses por un delito de falsedad en documento privado. Suma 90 meses. Es decir, como lo hemos hecho siempre. Esta providencia es del 29 de noviembre de 2023 y ni siquiera citan supuestamente la nueva línea jurisprudencial en tema de concurso. Pero tenemos más.
Luego se dicta la providencia SP423, radicado 59.298, del 4 de octubre de 2023. Importantísimo acá. Magistrada ponente, la doctora Miriam Ávila Roldán. ¿Qué pasa en esta providencia? Algo bien interesante. Se demanda por violación directa de la ley sustancial por interpretación errónea de los artículos 61, inciso 3 y 31 del Código Penal. Es decir, esta es la oportunidad de oro para que la Corte diga que en el sistema anterior se están equivocando y que ahora hay que adoptar la nueva jurisprudencia. Pero algo bien curioso, en esta providencia, donde se va a analizar el artículo 31 del Código Penal, ni siquiera se cita la SP 322-2023, radicado 59683, y no se hace ni siquiera a modo de obiter dicto. Se afirma que se deben dosificar las penas de delitos que concursan y se redosifica la pena así. 3 delitos de fraude procesal, 72 meses cada uno, un delito de abuso de confianza con pena de 48, un delito de falsedad con pena de 16 y la sanción se establece así, como lo hemos hecho siempre. Delito base, 72 meses, más 4 meses por un delito, más 4 meses por otro delito, más 8 meses por otro delito, más 2 meses por otro delito, para un total de 90 meses. Se rebaja la mitad por allanamiento para quedar en 45 meses de prisión. Muy bien. Pero viene más. Luego la Corte ahora dicta sentencia de primera instancia, sentencia SP 108-2023, radicado 50-288 del 14 de agosto de 2023. La Corte dicta una sentencia de primera instancia. Es la oportunidad para estrenar la supuesta nueva línea jurisprudencial. Y volvemos. 1. Nos cita la providencia SP 322-2023, radicado 59-683, ni siquiera a modo de obiter dicto. 2. Algo bien importante a diferencia del anterior. En todos los delitos se incrementó el 20% sobre el límite mínimo y se expusieron las razones. 3. Se tasan individualmente los delitos y se fija pena por el concierto, 153 meses, pena por el enriquecimiento ilícito, 74 meses, 12 días, pena por el cohecho propio continuado, 82 meses, 12 días, y pena por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, 70 meses, 12 días. Y algo bien importante, 4. El incremento de los otros delitos se hizo siempre en el mismo porcentaje, no en diferentes porcentajes como en la providencia de la nueva línea jurisprudencial. Aquí la Corte dice, el incremento de los otros corresponderá al 5.37 y la sanción final es así. Delito base, 153 meses, más 4 meses por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, más 4 meses, 12 días por el delito de cohecho propio continuado, más 3 meses, 23 días por el delito de interés indebido en celebración de contratos, cuya pena fue de 70 meses, para un total de 165 meses, 5 días. Esta es una providencia dictada por la Corte, donde se sigue el sistema anterior a la providencia supuestamente de que crean una ruptura jurisprudencial y posterior a esa providencia. Es decir, se hace lo que ha indicado la jurisprudencia. Delito base, más 4 meses, más 4 meses, 12 días, más 3 meses, 23 días, para un total de 165 meses, 5 días. Indicando, se insiste en que el incremento por los otros delitos corresponde a 5%. En definitiva, posterior a esa sentencia, tenemos lo siguiente.
Aquí está. 4 sanciones se han dictado, 3 en casación, 1 en primera instancia, y ahí vemos que se ha seguido la jurisprudencia tradicional. Simplemente para indicar que en estos 3 delitos, 2, 3 y 4, la sanción que se incrementa es de un guarismo. En el primero, que ustedes ven ahí, la sanción es de 2 guarismos. Se incrementa 30 meses por un delito y 30 meses por otro delito. Y ello tiene una razón absolutamente válida. En términos de proporcionalidad, lo que pasa es que aquí, en este primer delito, se trata de delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. En la gravedad de la conducta. Nada que ver con una falsedad o con un fraude procesal. Esa es la razón por la cual el incremento aquí es de 30 meses. Mientras que los otros, el incremento por los otros delitos, el máximo es de 8 meses, el segundo, y 8 meses en el tercer caso. Como vemos, antes de esa prudencia veníamos dosificando las penas en el concurso de esa forma. Después de esa prudencia, nada, absolutamente nada ha cambiado. Seguimos igual. Es más, la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia de primera instancia, sigue el sistema tradicional, el sistema inveterado de la jurisprudencia. Al final, como es costumbre, encontrarán ustedes la presentación en PDF con jurisprudencia y doctrina sobre el particular y las providencias que hemos comentado. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.